¿Qué tal amigos de Distrito Hi-Fi? Los saluda Héctor como siempre desde aquí atrás de la cámara otra vez. Y en este video les traigo algo que les va a parecer muy interesante. Me trajo un amigo, un cliente, aquí un par de preamplificadores. Es un Moon y un Naim. ¿Por qué me los trajo? Porque está decidiendo con cuál quedarse, si con uno o con otro. Y me quería pedir mi opinión. Él me dice que ya los escuchó y todo y pues está indeciso y quería ver que yo le dijera, que le ayudara con qué partes trae, cuáles están mejor, cuáles miden mejor. Y la verdad no hubiera hecho un video sobre esto, si no es que me encontré con algo súper interesante que les quise compartir. Entonces pues vamos a verlos más de cerca, a todo detalle, y pues les advierto, este va a ser un video que se va a poner un tanto técnico. Aquí los tenemos ya destapados amigos, para ver qué es lo que tenemos por cada una de las marcas, qué es lo que nos están ofreciendo. El Naim tiene transformador toroidal, los capacitores son marca Kemet, que es muy buena marca. Tiene los semiconductores, tiene una gran cantidad de circuitos integrados de Analog Devices, otros de Texas Instruments. En calidad de construcción, pues son muy similares. En el caso del Moon tenemos dos transformadores toroidales, uno para cada canal, capacitores Nichicon, capacitores Wima, que son estos rojitos de acá. La calidad de construcción está muy similar. Eso no va a ser definitivamente un factor a la hora de considerar cuál es mejor o de recomendarle a mi cliente que se quede con uno o con el otro. Entonces vamos a empezar las mediciones, que ahí sí es donde vamos a ver diferencias. Y les digo porque hice trampa y ya los vi. La verdad no hubiera hecho un video de esto si no hubiera sido porque me sorprendí con lo que me encontré y es lo que les quiero compartir. Vamos a ver cómo miden. Miren amigos, aquí tenemos el Naim conectado. Aquí dice DAC, pero no se preocupen, es el puro nombre de la entrada, es una entrada analógica normal. Y pues vamos a ver, aquí tenemos ya, está alimentado los dos canales, el amarillo y el morado, con una onda de 1 kHz cada una. Vamos a ir a la prueba de respuesta a frecuencias. Vamos a ir subiéndole en el lado morado y debemos mantener la amplitud, es decir, como aquí. La cresta de la onda morada debe alcanzar la cresta de la onda amarilla. Si la respuesta a frecuencias es plana. Ahorita vamos en 5 kHz. No hay ningún problema. Vamos a ver 15. Pero ¿qué está pasando? ¿Ya vieron? 15 ya está un poquito por debajo, ¿eh? Vamos a ver. A ir subiéndole lentamente. Aquí a 19, 18 kHz. Vemos que el Naim no tiene una respuesta plana. Tiene los agudos, tienen lo que se le conoce como roll-off, es decir, están atenuados. En un equipo de este precio me parece totalmente inadmisible. Ya estuve buscando en los menús. No hay ningún filtro, no hay nada. La verdad no sé por qué. Ya intenté resetearlo todo. Y tenemos que la respuesta a frecuencias no es plana. 18 kHz. 19, 20 kHz, que es el mínimo aceptable para que fuera perfectamente plano. Y alcanzan a ver aquí como ya no alcanza la cresta. Y si le seguimos subiendo a frecuencias más altas, miren. Se va haciendo chiquita la onda de la frecuencia alta respecto a nuestra referencia de 1 kHz. Estamos a 40 kHz. Me van a decir, pero Héctor, si el límite audible son 20 kHz con que funcione bien ahí, que es aquí, pues es suficiente. Pero si lo vemos, no está del todo plano. No alcanza a llegar ahí la onda morada a la parte amarilla. Vamos a regresarlo a 1 kHz. Ahí está. Vemos cómo aquí están perfectamente traslapadas. Yo esperaría de un equipo de gama alta o de gama media alta como este Naim, pues una respuesta a frecuencias mucho más amplia. En este caso, pues sería totalmente inútil la discusión de si valen la pena en los archivos digitales de alta resolución, que estén a más de 44.1 kHz, que es la calidad de CD, porque pues nuestro preamplificador simplemente no va a pasar nada linealmente que se acerque o que esté por encima de 20 kHz. Entonces, para mí, esta respuesta a frecuencias es totalmente inadmisible si estamos hablando de esta gama.
y de un equipo moderno. Si fuera un equipo de bulbos de los 50, bueno, se entiende, pero aquí totalmente inadmisible. Vamos a ver cómo se comporta en esa prueba el equipo Moon. Ahora tenemos el Moon conectado. Tenemos lo mismo que teníamos hace rato aquí, 1 kHz en cada uno, y vamos a ir subiéndole a la frecuencia. Tenemos ahí 1 kHz, 11. Vemos desde aquí cómo se ve que la onda morada está a la altura de la cresta de la onda amarilla. Vamos a ponerle 20 kHz. ¿Vemos? Sigue plano, la respuesta a frecuencia sigue plana, no se nos está recortando los agudos. Y de aquí para adelante ya son frecuencias ultrasónicas, pero es información que está en una fuente analógica o en un archivo de alta resolución. ¿Vemos? Le seguimos subiendo y sigue estando plana la respuesta. 80 kHz y sigue estando a la misma altura. Empieza a reducirse hasta los 110 kHz. Hasta los 110 kHz empieza a reducirse. Pero aquí nos topamos con otro gran problema de este equipo que yo esperaría que no tuviera un equipo de esta gama. ¿Ven cómo se está contaminando la onda amarilla con la onda morada? Vamos a eliminar de aquí la onda morada. Sigue ahí la señal, solamente aquí ya no la vamos a ver, ¿de acuerdo? Vemos estos pequeños picos. Estos pequeños picos, eso es contaminación de un canal al otro, eso es crosstalk. Esto no lo estábamos viendo en el Naim. Entonces, el Moon nos está dando frecuencia, una respuesta a frecuencia superior, pero un crosstalk muy inferior. Vamos a ver cómo. ¿Vemos cómo se está haciendo un diente de sierra aquí en la onda amarilla? Esto es porque tenemos crosstalk. Se está contaminando un canal con el otro. Esto también me parece inadmisible en un equipo de este nivel. No hay que dejarnos llevar por las marcas, no porque sean de gama alta, pues ya todo lo van a hacer bien, ojalá así fuera, pero muchas veces tenemos que medir. ¿Sí ven la diferencia? Entonces, ahora sí que si mi cliente me dice, pues, ¿cuál me quedo? Pues yo le diría que ninguno, porque los dos tienen sus problemas, ¿ya vieron? Y ahorita vamos a ir a otras pruebas. Vamos a ver qué pasa con una onda cuadrada. Seguimos aquí en el Moon. Pusimos una onda cuadrada y vemos que se pasa un poquito, tanto al subir como al bajar. Tiene ahí unos piquitos, pero en velocidad el equipo es muy bueno. Vemos una recta casi perfecta aquí. Es decir, que cualquier impulso musical que le llegue va a poder seguirlo a la velocidad que se requiere. Si lo vemos aquí con este zoom, pues vemos que no es perfecto, pero se acerca bastante. Entonces en onda cuadrada el Moon está muy bien. Ya tenemos el Naim conectado nuevamente para la prueba de la onda cuadrada. Primero es una onda que se ve más gordita. ¿Qué significa eso? Que tiene más ruido. Esto es de esperarse, puesto que tenemos mucha circuitería, mucha electrónica digital aquí. Tenemos el streamer, tenemos el DAC, entonces eso nos está generando ruido a la parte analógica que alcanza a verse aquí. Si nos acordamos de cómo se veía la onda cuadrada del Moon, estaba mucho más limpia. Y si nos acercamos, vemos que está un poco redondeada y no sube en una línea recta como el Moon. Esto quiere decir que el Naim es un preamplificador más lento. Si tenemos un impulso musical que pase de 0 a que explote de repente, no sé, un sonido, una percusión, algo así, este equipo no va a ser capaz de seguirlo a tal velocidad, con tal fidelidad, como el Moon sí va a poder. Esto es lo que nos dice la prueba de la onda cuadrada. Y si vemos aquí el Naim, por el contrario, vamos a regresar a ondas senoidales. No tiene la contaminación de un canal a otro que tenía el Moon. Vamos a ir subiéndole a la frecuencia. O sea, empieza a hacerse chiquita. Empezamos a reducirla. Bueno, no la estamos reduciendo, en realidad estamos aumentando la frecuencia nada más. Vamos a ponerlo mejor al revés. 1 kHz. Aquí vamos a subirle la frecuencia, no el voltaje.
Ya los igualé, ahorita les voy a mostrar cómo están igualados. Vamos a subirle. Y si bien empezamos a perder amplitud por la mala respuesta a frecuencias, se mantienen los canales independientes. Vemos cómo no está contaminándose nuestra onda amarilla con la morada, ¿ya ven? Se mantiene limpio. Entonces la separación de canales es mejor en el Naim. Vamos a ir a la siguiente prueba, que se trata de ver el balance entre canales. Idealmente, si el preamplificador recibe la misma señal en el canal izquierdo que en el derecho, a cualquier volumen o al volumen en el que lo estemos escuchando, debe entregarnos la señal igualmente balanceada del canal izquierdo que el derecho, es decir, el balance perfectamente al centro, ni cargado a la izquierda ni cargado a la derecha. Vamos a ver aquí, esta es mi señal del generador de frecuencias, que tenemos 1.767 volts, y al otro canal 1.767. Vemos, nuestra entrada está perfecta. Ahora vamos a ver qué hacen con esta señal los preamplificadores. Ya tenemos aquí el Naim conectado. Le estamos alimentando las señales que ya les enseñé de 1 kHz, igualadas en voltaje hasta el milivolt. Y entonces a la salida debemos tener en el canal izquierdo y el canal derecho el mismo voltaje en cada uno. Aquí tenemos el volumen ajustado a 45 de 100 kDAX, un volumen intermedio en el que es razonable que pudiéramos estar escuchando música. Vamos a ver cuánto nos da. Vamos a medir el canal izquierdo. Tenemos 216.1 milivolts. Y en el otro canal, en el derecho, 216.1.2. Prácticamente igual el balance entre canales. Es prácticamente perfecto. ¿Ya vieron? Entonces en esto, palomita para el Naim. Ahora vamos a probar el Moon. Estamos alimentándolos con la misma señal exacta que estábamos alimentando el Naim. El nivel es muy aproximado, que es 250, 200 y tantos milivolts. La pérdida del volumen está ahí. Es algo razonable a lo que lo utilizaríamos en condiciones normales. Y vamos a ver en uno de los canales, en el canal, estoy en el derecho, 259.9 milivolts. Vamos a ponerle en el canal derecho 259.9 milivolts y vamos a ver el canal izquierdo 266.5 milivolts. Vemos cómo hay variación. ¿Y por qué? No son perfectamente iguales. Por el control de volumen que tienen. El Moon tiene un potenciómetro tradicional, uno bueno, pero un potenciómetro, que es lo que tiene el mayor error. El Naim lo controla digitalmente. Hay dos maneras de controlar digitalmente. En el dominio digital, es decir, la señal analógica se hace digital y ahí se varía su amplitud. Y luego se recalcula a un nuevo tamaño, una nueva amplitud, que a muchos no les gusta por esta transformación digital. Y la manera de controlarlo analógicamente con un chip especializado en control de volumen, controlado digitalmente por la computadora del Naim. No sé exactamente cuál use, pero el hecho de que estén idénticos, el canal izquierdo que el derecho, me hace pensar que lo hace en el dominio digital, por la perfección a la que llega. El Moon no se acerca a esa perfección. Y ahorita les voy a platicar a detalle sobre los distintos tipos de control de volumen. Pero quiero enseñarles algo. Les voy a enseñar cómo mide mi preamplificador Cambridge Audio 840E, que es el que yo uso en mi sistema personal, que es un equipo que cualquiera que tuviera un Moon o un Naim diría, no, pues un Cambridge, ¿qué? Eso es una porquería. Pero vamos a ver cómo mide, a ver si es cierto que la marca nos dice todo. Este es el preamplificador Cambridge Audio Azure 840E. Es mío, es el que uso en mi sistema. Y la verdad es que mide muy bien y les quiero enseñar cómo no tiene nada que envidiarles a otras marcas de gamas más altas. Y no porque sea mío, sino para que vean que la marca no necesariamente determina que algo sea absolutamente mejor que otra cosa, por más bonitos que se los pinten en los folletos de ventas o que la gente que los venda les platique y de toda la mística que rodea a estas marcas de gama alta, vean que no siempre es así. Entonces vamos a hacer las mismas pruebas que hicimos en los otros equipos.
Primero, aquí lo tengo ya conectado a 1 kHz. Vamos a ver la respuesta a frecuencias. Vamos a ir subiéndole a la frecuencia de la onda morada. Vamos a ponerlo directamente a 20 kHz, que es el rango audible. Vean cómo perfectamente mantiene la amplitud correcta, la de 20, al mismo nivel que la cresta de la de 1 kHz. ¿Ya vieron? Vamos a ver hasta dónde lo podemos subir. 20, 30, 40, 50, 60. Por ahí empezaba a descomponerse el Moon, ¿se acuerdan? Pues ¿qué creen? Que 180, 200 kHz. Ahí lo ven. Y la amplitud aquí, en el humilde Cambridge, vamos a ver que sigue igual. Estoy aquí recorriéndole el avance para que coincida cresta con cresta y que lo puedan ver. Yo creo que le voy a quitar zoom. Ahí está. ¿Ya vieron? No pierde amplitud incluso a 200 kHz. La respuesta a frecuencias de este pre es superior a la del Moon y superior a la del Naim, pero por mucho, por mucho, por mucho. Si le sigo subiendo, aquí ya vamos a empezar, que va a empezar a hacer cosas raras, ¿ya ven? Entonces empieza a descomponer por arriba de los 200 kHz. Vamos a regresarle a 1 kHz. 1 kHz los dos. Ajá. ¿Qué vamos a hacer ahora? La prueba de la onda cuadrada. Listo, aquí lo tengo con ondas cuadradas. ¿Es perfecto? No. Le pasa un poco lo que al Moon, se pasa en las esquinitas. Sin embargo, tiene la velocidad necesaria. Vean, ven cómo es la subida prácticamente en recta perfecta. Se pasa un poco. Al pasarse un poco quiere decir que quizá los agudos, las percusiones, los agudos más incisivos nos suenen con un poco más de brillo del que deberían. Pero no podemos decir que es lento. Va a reproducir la señal que le manden con la velocidad correcta, igual que el Moon. ¿Perfecto? No. Aquí vemos los problemas. Pero no es nada lento. Por último, vamos a ver el balance entre canales. Aquí tenemos otro sistema de control de volumen que es por relevadores. Abajo de estos disipadores de calor hay un montón de relevadores, creo que 27 por lado, que seleccionan estas resistencias que están aquí, estas resistencias individualmente, para tener el mejor balance entre el canal izquierdo y el derecho, sin necesidad de utilizar un microchip de control de volumen como sí lo hace el Naim. Y hablando del volumen, después de que veamos esta prueba, les voy a explicar los distintos tipos de control de volumen. Se va a poner bastante técnico esto, así que con calma. Ya lo estamos alimentando con la misma señal que alimenté a los otros dos. Vamos a ver uno de los canales, que es el canal derecho. Nos está dando 247.9 milivolts. Vamos a anotarlo. 247.9 milivolts. Este es el derecho y el izquierdo nos va a dar 247.5. Nos va a dar 247.5 milivolts. Entonces, el balance entre canales del Cambridge, que utiliza resistencias individuales y relevadores, es casi tan perfecto como el que está hecho electrónicamente del Naim. Y cualquiera de los dos es muy superior al potenciómetro analógico. Entonces, pues vemos que objetivamente este es un mejor preamplificador que los otros dos. Tiene una respuesta a onda cuadrada razonablemente buena, no perfecta, pero aceptable, no es lento, tiene una respuesta a frecuencia muy amplia, es muy plano. Ay, se me estaba olvidando el ver si un canal contamina o no el otro, así que vamos a ello de una vez. Lo tenemos en la misma condición del volumen, las dos ondas. Vamos a llevar la onda morada a más y más y más frecuencia.
Estamos a 40 y tantos kilohertz. Vamos a dejarlo ahí. La desaparecemos. Y vemos que la onda amarilla está intacta. Cero contaminación que podemos medir con estos equipos de un canal a otro. Entonces, ¿qué pasó? Pues que mi humilde Cambridge, que muchos van a ningunear, es mejor que el Moon y mejor que el Naim. Así de sencillo, se los acabo de demostrar. Y no por decir que este aparato es extraordinario, ni porque es mío, sino porque hay que tener cuidado con las marcas y con lo que nos venden y con toda la mitología que las está rodeando. No siempre es garantía de una gran calidad. Entonces, ahora sí, lo que les decía, voy a hablarles de los métodos de control del volumen, porque aquí estamos viendo 3 de los 4 que existen y les voy a decir cuál creo que es el mejor y por qué. Vamos a hablar del control de volumen. Miren, acabo de calcularles la diferencia en decibeles de un canal al otro de los 3 preamplificadores que medimos ahorita. El Naim es perfecto, el Cambridge tiene 0.14 decibeles de desbalance y el Moon 0.217 decibeles. Suena mucho, pero en realidad no es tanto. Miren, aquí tengo un potenciómetro. Vamos a hablar ahorita de controles de volumen en general. Tengo un potenciómetro, que es un muy buen potenciómetro. Es un Alps, estos son de los mejorcitos que todavía se fabrican. Y si vemos en la parte de abajo, tiene las patitas de conexión, pero vemos que son 2 hileras. La primera y la segunda. Cada una es para un canal, izquierdo y derecho. Y el balance entre los 2 canales, izquierdo y derecho, va a depender de la tolerancia física a la cual esté fabricado, porque son 2 circuitos totalmente diferentes. Entonces, mientras esté hecho con mejor calidad, mejores materiales y a tolerancias más pequeñas, el balance entre los canales de un equipo, de cualquier equipo que use un potenciómetro tradicional, pues va a ser mejor. Pero ¿qué creen? Que el hecho de que tengamos en el Moon 0.217 decibeles de diferencia es pues extraordinariamente bueno, porque de acuerdo con la ficha técnica, miren, aquí tengo la ficha técnica de esos potenciómetros. Ajá, el que tenía ahorita aquí en mi mano es este, el que tiene el Moon es este. Vamos a ver que para el fabricante el desbalance entre canales máximo permisible, que aquí vemos, podría ser hasta de 5 o 3 decibeles. O sea, estaríamos muy por encima de esto. Es casi un milagro que sea así de bueno, siendo que el fabricante nos está diciendo que puede ser hasta 5 o 3 decibeles y aún así no lo considerarían una parte defectuosa. Es por esto que los potenciómetros, aparte de porque se pueden ensuciar y les puede entrar mucha suciedad porque son abiertos, es por eso por los que los potenciómetros son el control de volumen que menos me gusta. Hay quien dice que es el que mejor suena, que es el más natural. Para mí es el peor. Vamos a hablar de controles de volumen en general. Digamos que aquí está nuestra señal, ¿no? Entonces, lo que va a ser, la principal función del preamplificador va a ser el control de volumen y la selección de entradas. El control de volumen suena algo trivial, pero no lo es para nada. Digamos que nuestro amplificador es este, ¿no? Entonces, nuestra señal entra aquí de nuestra fuente y llega muy amplia, a amplitud completa, ¿no? A 0 decibeles, que es como el máximo volumen, que es un reproductor de discos, un DAC, cualquiera que sea nuestra fuente. Y queremos atenuarla, porque si mandamos esto directo a nuestro amplificador, entonces nuestro amplificador nos va a dar el máximo volumen o incluso más allá todo el tiempo. Queremos un control. Entonces tenemos nuestra entrada, el preamplificador va a hacer la selección de entradas y decimos, ¿y ahora cómo la atenuamos para que llegue aquí de la manera que la queremos? Lo que se nos podría ocurrir muy fácilmente sería, pues pongo una resistencia y esa resistencia la hago variable, es decir, pongo un potenciómetro y ya, problema resuelto. Pues ¿qué creen que no? Aunque esto sí va a atenuar nuestra señal, la va a hacer más chiquita, el problema es que en el mundo real los cables y las pistas del circuito en sí tienen capacitancia. Entonces, si hacemos esto,
Y luego a la salida de nuestro equipo pues va a haber un cable. Los cables actúan como un capacitor. Nuestro circuito real sería esto: la resistencia en serie y el capacitor en paralelo. ¿Y qué es este circuito? Es un filtro pasabajos, es decir, va a dejar que pasen los bajos, pero nos va a cortar los agudos. Tenemos nuestra frecuencia, aquí es mayor. Nos va a estar cortando los agudos en función de la posición del volumen y de la capacitancia de nuestro cable, que no la conocemos. Entonces no es tan fácil, no es trivial hacer un control de volumen. Entonces este circuito no se utiliza. Este es el circuito que se utiliza en un amplificador con control de volumen por potenciómetro. Tenemos aquí nuestra entrada, que es la señal, y la estamos mandando a tierra, y lo pongo entre comillas, a través del potenciómetro, de su resistencia total, que generalmente es de entre 50 y 100 kiloohms, es lo más normal. Pero esta resistencia es variable, es decir que tenemos una tercer patita en el potenciómetro que estamos seleccionando a qué parte de esta resistencia estamos conectando nuestra salida. Si por ejemplo la conectamos en la parte de acá, que es lo que hacemos al girar el potenciómetro, estamos más cerca de la tierra o del cero, es decir, que la mayor parte de la señal no va a pasar hacia acá, sino se va a ir, nos vamos a deshacer de ella, entonces vamos a tener la máxima atenuación. En cambio, si al moverlo, lo conectamos acá, estamos más cerca de la señal original, es decir, tenemos poca atenuación y el volumen será más alto. Esto nos elimina el problema de la capacitancia del cable y del filtro pasabajos que estábamos creando, pero nos introduce también algunos otros problemas, puesto que aquí la carga total vamos a estar variándola, porque una parte se va a ir a través de la resistencia fija y la otra la estamos mandando a la siguiente etapa. Entonces la mayoría de los preamplificadores que no son pasivos, los pasivos sí son así nada más, tienen aquí, en lugar de la señal directamente, otra etapa previa a la que podemos llamar, que es la preamplificación, que puede aumentar la amplitud de la señal, hacer una pequeña amplificación. Generalmente es poca, de unos 6 decibeles aproximadamente, no más, o al menos de buffer para separar la entrada de la salida y que lo que sea que pase aquí pues ya no nos afecte para nada en la fuente que tengamos. Es por eso que la mayoría de los amplificadores que son pasivos y solamente tienen esta parte, varía mucho su resultado dependiendo de la fuente. En cambio en los activos tenemos separada la parte de entrada por medio de la preamplificación de la parte que ya va hacia la salida. Entonces los hace mucho más versátiles. También solemos tener en esta parte una resistencia muy pequeña que suele ser de 10 o 20 ohms o algo así, para que sea lo que sea que pase de este lado, tenga al menos una carga mínima garantizada en nuestra etapa de preamplificación y no vayamos a tener ningún problema. Así es como funcionan los preamplificadores que se basan en control de volumen por potenciómetro. Y su desventaja es que esto es para un solo canal. Entonces, para el siguiente canal tenemos algo idéntico y va a estar unido nada más por el mismo potenciómetro, por en sí donde está nuestra perilla montada. Es decir, que la fabricación, las tolerancias que tenga el potenciómetro físicamente van a afectar qué tan parejo va a ser esto respecto al otro canal. Porque al final pues son partes físicas de plástico y de metal pues que deben ser fabricadas en una especificación muy muy exacta. Entonces depende de eso, es decir, de la calidad misma de fabricación del potenciómetro, el balance que vamos a tener entre un canal y el otro. ¿Cómo lo hace el preamplificador Cambridge como el que tengo? De esta manera. Con un control de volumen con relevadores. Yo he visto en los amplificadores Gryphon en la gama alta y este Cambridge es el más sencillo y el más barato que he visto que hace esto. En lugar de tener algo así, hace prácticamente lo mismo. Está mandando a tierra a través de una resistencia nuestra señal para atenuarla. Pero en lugar de que sea algo variable con esto, que dependa de tolerancias mecánicas, lo hace con relevadores. Un conjunto de contactos que va a estar seleccionando individualmente resistencias para mandar nuestra señal a tierra. ¿Y cuál es la ventaja? Que podemos tener dos circuitos, uno de un canal y el otro del otro, idénticos. Podemos elegir resistencias con tolerancia de 0.1% si queremos, aunque el Cambridge lo trae de 1%, para tener un balance entre canales ideal con resistencias individuales. Desventaja
el costo. Un montón de relevadores que pueden fallar en algún momento y pues el costo. Un circuito más grande, pero va a ser muy preciso y no va a tener límites por especificaciones de ningún chip ni nada parecido como los otros que ahorita les voy a explicar. La siguiente manera de hacer control de volumen es con un chip controlador de volumen que se controla digitalmente desde la computadora del equipo y lo hace en el dominio, o sea, el control de volumen ocurre totalmente analógico. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del chip de Texas Instruments PGA2311, que como podemos ver aquí, es un control de volumen estéreo. Este es el circuito equivalente. Ventaja aquí, que vamos a tener un balance entre canales muy bueno, igual o mejor que el de las resistencias individuales, pero la desventaja va a ser que con esto vamos a tener el fabricante del equipo, del amplificador, va a estar atado a estas especificaciones. Lo mejor que va a poder hacer, si lo implementa de la mejor manera posible, va a ser obtener las especificaciones de la hoja técnica del chip. Entonces están cediendo el control de la calidad de audio y de lo que puede hacer su equipo a lo que nos dé, en este caso, Texas Instruments. Y si el diseño no es tan bueno, lo único que pueden hacer es empeorar esto. De aquí, de lo que dice Texas Instruments, en caso de que usen este chip, de aquí para abajo. No van a poder mejorar esto. Entonces, si usamos un chip controlador de volumen, que es el que se usa en la mayoría de los equipos, en el que la perilla nos indica en la pantalla con números y la perilla no tiene un tope, en ese tipo de amplificadores, lo más seguro es que tengamos un control de volumen como este. Entonces, gran balance entre canales, pero estamos atados a la especificación del chip. Por último, y para terminar, existe el control de volumen digital, es decir, que lo hace en el dominio digital de los ceros y los unos. Este es más común en DACs, en streamers y menos en los preamplificadores. No sé el Naim exactamente cuál de los dos tenga, si por chip controlado digitalmente pero en el dominio analógico o completamente digital. La verdad no lo sé. Por los números tan perfectos que nos da, me hace pensar que es en el dominio digital. Pero de cualquier modo ya vimos sus limitaciones por otros lados. El hecho de que el Naim tenga una respuesta a frecuencias no muy buena me hace pensar que está en el dominio digital y que está filtrando por cuestiones de evitar el ruido las frecuencias más altas. Pero eso es nada más mi hipótesis. No he visto el diagrama ni manual de servicio porque no están disponibles. Es un equipo moderno y sigue protegido por leyes de derechos de autor y pues no le van a dar a cualquiera esa información. Ahora, el control de volumen digital es uno muy controversial porque a pesar de que alcanza niveles de perfección prácticamente entre el canal izquierdo y el derecho, nos puede quitar resolución. Al hacer una señal más pequeñita en el dominio digital, estamos perdiendo los bits menos significativos de toda nuestra cadena de bits. Entonces, la información que esté en esas la información de baja amplitud que esté en esa región de los bits que se están recortando, pues ya no va a haber manera de representarla en una señal más compacta de menor amplitud digitalmente. Entonces, lo que la mayoría de los controles de volumen digitales hacen es resamplear la señal a una resolución todavía más alta con más bits para luego de ahí poder comprimirla, poder quitarle amplitud y que no nos afecte. Pero es el menos favorito de la mayoría de nosotros los audiófilos, pues porque no queremos que nuestra señal sea tan manipulada, la queremos lo más pura posible. Y es por eso que, en mi opinión, la mejor manera de hacer el control de volumen es con resistencias individuales utilizando relevadores. Ya vimos la ventaja que nos puede dar, el nivel de precisión de balance izquierdo-derecho casi perfecto, no perfecto, pero muy cercano a la perfección. Y no está el fabricante del equipo atado a las especificaciones que le dé el fabricante del chip. No pierden el control sobre lo que está pasando con la señal. Pues bueno, amigos, con esto terminamos. Espero no haberlos aburrido. Y en resumen de todo esto que acabamos de hacer, ¿qué le voy a decir a mi cliente que me trajo los preamplificadores? Pues que yo creo que sí necesito un mejor preamplificador que el Moon y que el Naim no se lo recomiendo tampoco. Será mejor buscar alguna otra opción. Entonces, pues amigos, muchas gracias por ver este video. Felicidades si llegaron aquí al final. Y pues suscríbanse, denle like, compartan, comenten.
Si no están suscritos, por favor háganlo. Veo que muchos los ven y no se suscriben. Me ayudan mucho con su suscripción. Y pues aquí sigo atento a lo que se les ofrezca, ya sea servicio de sus equipos o bien para la venta de amplificadores de potencia clase D, que ya se los he estado mencionando en otros videos y los pueden ver aquí en mi canal. Pues muchísimas gracias y nos vemos la próxima.